Hola y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico. Hoy venimos con uno de esos cómics que después de leerlo, pues bueno, se quedan guardaditos en el fondo del corazón, porque es uno de esos cómics que toca la patata y uno de esos cómics que después de leerlo pues dices, esto es de lo mejor que he leído en este año, ¿no? O últimamente. Es un cómic que salió en 2022, que yo leí a finales de 2022, principios de 2023, no entró en el top de guión dibujo color, de haberlo leído para entonces hubiera entrado sin ningún tipo de duda, porque es un cómic que me ha dejado una sensación parecida a la de Comiendo con Miedo, y bueno, es un cómic que sí estuvo en el vídeo que hago habitualmente de lo mejor del año, y es un cómic que, como habéis visto en miniatura y título, pues es Lo que más miedo te dé, de Ángel Avellán y Luis Armand, y bueno, todo lo que trata, cómo está dibujado, ha hecho que me caiga para atrás, y obviamente pues tenía que traeroslo sí o sí al canal. Así que vamos allá con la reseña de Lo que más miedo te dé. Aquí lo tenéis, un tamaño pequeñito, tapadura GP Ediciones, 20 euritos, y lo que más llama la atención de entrada es la portada, ¿no? Esta portada que si la abres hace todo un dibujo, y vemos que pues desde el principio las personas, especialmente el protagonista, que es Toño, que es el que aparece en portada, pues vemos que le pasan cosas malas, ¿no? Está en la portada, está padeciendo, pero si vemos a la chica, que sale en contraportada, que es Marie, vemos que está padeciendo también. Vamos a ver, ¿esto de qué va? Pues bueno, esto, el título ya te lo dice, Lo que más miedo te dé, tiene que ver con, pues bueno, los problemas que tiene el protagonista, que es Toño, que podríamos decir es un alter ego del propio Ángel Avellán, que lo que tiene es un trastorno como de ansiedad, mezclado con hipocondría. Él, la verdad es que en las entrevistas que ha dado lo explica mucho mejor. De hecho, en caja de descripción os voy a dejar enlace a la entrevista que le hace Javier Alonso en Territorio 9, y donde él esto lo profundiza bastante más, y aparte que es una maravilla poder escucharle. Pues bueno, este protagonista, como os decía, tiene este tipo de trastorno. Entonces, a raíz de un hecho que se nos cuenta al principio del tebeo, vemos cómo, pues bueno, ese hecho va a marcar el devenir de toda su historia, o parte de su historia, que es la que se incluye aquí. Este hecho hace que, bueno, en momentos de agobio o en momentos en los que la cabeza hace clic, pues bueno, él empieza a notar como que el corazón se le acelera, además lo marca con un pum pum, pum pum, salen estas letras constantemente, y cuando aparecen esas letras, entonces aparece lo que es el trastorno personificado en el ser que tenéis en la portada, que, bueno, lo que hace es decirle básicamente que está mal de la cabeza, todo lo mal que le puede pasar en ese momento. Bueno, digamos que en el momento en el que Toño entra en la dimensión de su cabeza, lo que le ocurre alrededor le da igual. Él tiene un gran amigo, pues a ese gran amigo, si de repente le entra la ansiedad, pues le da igual lo que le esté diciendo. Bueno, en fin, parejas, familiares, digamos que relata un poco lo jodido que es, ¿no? El hecho de que de repente te entra un ataque de estos pensándote que te vas a morir, o por ejemplo hay un momento que lleva el coche que también empieza como a agobiarse y dice, bueno, es que esta persona se puede matar a la carretera, ¿no? Pues bueno, todo esto relatado de una manera muy amable, porque el dibujo, ahora hablaremos de él, es muy amable, y claro, lo que vemos es que cómo se puede sentir esa persona, qué es lo que piensa, y luego un poco cómo convives con ello. Tampoco quiero entrar muy en detalle porque creo que es un cómic muy experiencial, ¿no? Creo que cuando empiezas a leerlo captas enseguida qué es lo que te está diciendo, puedes sentirte más o menos identificado. Yo, por ejemplo, pues no voy a decir que a estos límites, pero es que sí ha habido algunas cosas que he dicho, joder, yo esto lo he pensado alguna vez, ¿no? Cosas que yo creo que a todos y a todas nos han pasado alguna vez, pero esto es llevado al extremo. Entonces el desarrollo de la historia es cómo se convive con ello y qué ocurre
cuando pasan otras cosas que realmente podemos decir sí son importantes y reales y tienen que convivir, pues en este caso, o tienen que coexistir con una persona que tiene un problema de estas dimensiones. Aquí Ángel Avellán hay una cosa que hace súper bien, que es dividir la acción en 3 momentos. Con un color gris nos hace, pues bueno, nos cuenta el pasado, con un color azul nos relata el presente, y luego con colores naranjas, que en un momento dado incluso se tornarán rojos, nos describe qué es lo que está pasando en su cabeza. Cada vez que aparece la personificación de la enfermedad, ¿no? de la ansiedad, por así decirlo, pues bueno, aparecen colores naranjas, que son colores como que a mí me ponen un poco en alerta. Me gustaría destacar que cómo se pinta a la enfermedad con esas gafas, con una expresión pues como divertida, como estás loco, pero no pasa nada, tranquilo, que lo pinten y lo representen así, sinceramente da bastante rollo, porque al final es como que tienes demonios en la cabeza, que es la expresión que se suele utilizar, y claro, es que si te están diciendo que pues por ejemplo, ¿no? ¿Qué te impide pegar un volantazo y pegarte el trompazo de tu vida con el coche? Claro, y eso realmente lo estás pensando tú contigo mismo, ¿no? Entonces superar eso lo veo complicadísimo y creo que Ángel Avellán de alguna manera, pues ostras, se abre en canal de una manera fuerte, quiero decir, al final esto supongo que tendrá su toque terapéutico o el poder sacarlo a la luz, pues a una persona le hará bien, pero tiene que ser complicado. Nosotros al final tenemos simplemente una historieta y en esa historieta, pues bueno, nos cuentan un momento concreto, pero esto supongo que estamos hablando de años. Y luego está el apartado gráfico, ¿no? Donde tenemos a Louis Armand, que he leído que es su primer cómic largo, y es que es una locura. Es decir, de Louis Armand, más allá de cómo hace el perfil de los personajes, que les da un toque cartoon así que mola un montonazo, los momentos de locura, los momentos en los que estamos en el interior de la cabeza de Toño, el protagonista, es una pasada. Es decir, cómo puede juntar tantos elementos, dar esa sensación de locura y que luego al mismo tiempo todo tenga sentido, ¿no? Las espirales, el cómo hace algunas escenas en espiral, que supongo que tiene que ver con pues, la vorágine de pensamientos que puede tener una persona, creo que lo hace de una manera espectacular. Es decir, el cómic, si lo coges y lo lees o lo ojeas para ver si te lo llevas o no, es que el dibujo te va a flipar, pero claro, si a eso le unimos que yo, por ejemplo, me lo leí de una sentada. Dije, venga, voy a empezarlo, a ver qué tal, porque claro, había tantos compañeros de Twitter, de YouTube, de podcast que lo habían puesto por las nubes, que digo, bueno, voy a ver qué tal, y efectivamente el cómic es una auténtica pasada y te lo lees del tirón, pero claro, el ritmo trepidante lo marca esas tres acciones, el momento del pasado, del presente y de la cabeza, ¿no? y de la mente, por así decirlo. El guión es ágil, es un guión muy cotidiano, pero es que claro, luego el dibujo que lo envuelve todo con esos colores de gris a azul y naranjas, pues claro, hace que te lo leas de una sentada y sobre todo el interés, a ver esto cómo acaba, qué le pasa, es como que pasan muchas cosas en muy poco tiempo, pero tiene la duración perfecta, ¿no? Me ha gustado mucho por eso, pero, insisto, el dibujo de Louis Armand es una auténtica pasada. De hecho, es que Louis Armand en el último Inktober hizo, todos los días subía un dibujo de Spider-Man, y creo que se lo dije, Luis, es que esto es una maravilla, o sea, cómo molan tus dibujos, ¿no? Y claro, ahora pues habrá que seguirle la pista porque todo lo que pueda venir es que de verdad es un auténtico artistazo. Yo el cómic lo compré en el Splash Sagun y estuve hablando con la gente de GP Ediciones, que de hecho os hizo una reseña de la pitillera húngara, y Louis Armand iba al día siguiente y me quedé con las ganas porque yo no pude ir, solo espero podérmelos encontrar en algún salón y poder hablar un momentito con ellos, porque de verdad es una obra de esas, como os he dicho al principio, que te tocan el corazón. Yo en 2022 venía de leer Comiendo con Miedo, que me flipó, y terminar el año, y que una de las últimas lecturas del año fuera esta, bueno, pues me dejó totalmente trastocado, porque no esperaba que hubiera dos cómics de este estilo que me gustaran tanto. Así que lo que más miedo te dé, me mola por cómo relata una situación fea, ¿no? Es bastante didáctico en ese sentido, es decir, es más fácil poder entender qué es lo que le está sucediendo a una persona que está padeciendo esto en un momento determinado de su vida, pero al mismo tiempo es suficientemente
ficticio, ¿no? O ficcionado, por así decirlo, para que te interese como obra y necesites acabarlo, y al final creo que el resultado final es una obra súper completa y una obra que, pues bueno, que entenderéis que os recomienda. Así que por todo esto, lo que más miedo te dé, cómic de GP Ediciones de Ángel Avellán y Luis Armand, id a por él, pero de verdad, si podéis estar en un salón o en alguna firma programada de los autores, yo creo que todavía os molará mucho más, porque creo que hablar con ellos sobre las cosas que os puedan llamar la atención del TVO son importantes. Os recuerdo que en caja de descripción os voy a dejar la entrevista que le hace Javier Alonso a Ángel Avellán, una entrevista completa, la verdad es que me moló un montón, y nada, deciros que os recomendamos el cómic. Si lo habéis leído, en comentarios nos podéis decir qué tal, y nada, nos despedimos y nos vemos en próximos vídeos.